Muy buenas noches, mi nombre es Perla Yanet López Reyes, originaria del estado de Sonora, radicada en la Ciudad de México por motivos laborales. Trabajo en una aerolínea actualmente comercial. Toda mi carrera profesional ha sido enfocada a la aviación. En el mes de julio voy a cumplir 25 años trabajando en este medio. He estado en las principales aerolíneas de México, Interjet, Aerocalifornia, Aeroméxico y recientemente, tengo un año en Aeromar como trabajadora, más bien como jefa de servicios a bordo. Esto implica todo lo que el avión lleva, todos los suplementos, la innovación, los nuevos productos, toda esta parte que genera una experiencia en nuestros clientes. Para bien o para mal, el buen servicio, el excelente servicio o el mal servicio deja una huella en cada uno de nuestros clientes. Bueno, les digo esto primeramente para que me entiendan un poco, que no domino mucho este tema de legal, porque nunca me he dedicado a esta parte de la administración. Sin embargo, es muy importante para mí esta exposición, ya que la he preparado de manera muy concienzuda para poder dar la mejor explicación de lo que se nos pide en la actividad. Bueno, estamos hablando del derecho, el derecho administrativo, el derecho privado, el derecho público. Iniciaré primero platicando de estos dos primeros que les mencioné, que es el derecho privado y el derecho público. Les hice unas pequeñas notas. Antes de empezar, les comento que el desarrollo del derecho romano se ha clasificado en diferentes periodos que van desde la fundación de Roma hasta el Imperio Justiniano. En cada uno de ellos hay rasgos particulares que los distinguen. Sin embargo, para este estudio es de suma importancia conocer las fuentes del derecho. El derecho, como les comento, el derecho público se divide en tres, que es el sacro, el sacerdotal y el derecho magistratus, que se llama. El derecho sacro habla de la iglesia, de la organización de la iglesia, va de la mano con todas las prácticas que se hacían en aquel entonces, de los dioses, los sacrificios y toda esta parte. El derecho sacro habla de la parte administrativa de la iglesia, cómo se organizan, cómo ellos actúan de manera administrativa hacia el interior de la organización eclesiástica. Y el tercero, que es el derecho magistratus, que es el derecho parecido, más bien el más cercano a como lo conocemos ahora, que es el derecho en el Senado, el derecho que se ejerce en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores. Y bueno, este es como el preámbulo del derecho, ¿no? Entonces, resumiendo, les comento que el derecho privado es el derecho que se refiere a la utilidad de los particulares, es decir, el que reglamenta sus diferentes relaciones y actividades. El derecho privado era en aquel entonces el que se regía con normas que podían ser modificadas incluso por la voluntad de los individuos a los que estaban dirigidos. Y de hecho, en sus orígenes, este derecho emanaba de las agrupaciones familiares con el objeto de regular únicamente las relaciones entre particulares, los cuales podían ser de carácter familiar o de carácter patrimonial. De aquí que se diga que este derecho privado fue la fuente primaria del derecho romano. Esto quiere decir que en aquel entonces hacían justicia por su propia mano. Es decir, entre familias se ponían de acuerdo y llegaban a conclusiones de cómo tenían que defenderse, de cómo tenían que ejercer esta parte legal sin tener que llegar a las instancias que conocemos en esta época. En aquel entonces las familias, los jefes de familia eran los que manejaban esta parte del derecho. Posteriormente surgió la organización política romana. Antes de identificar cuáles fueron las fuentes que dieron origen al derecho romano y con ello definir si realmente se contemplaron o no las dos ramas del derecho, valdría la pena señalar la organización política que tenían los romanos, ¿no? En aquel escenario se tomaba mucho en cuenta al rey, al senado y a la comitiva.
El rey se encontraba a la cabeza del gobierno romano. Era una monarquía no absoluta, ya que era una soberanía que pertenecía a las familias patriarcas, es decir, las familias que eran gobernadas por hombres, las cuales estaban agrupadas en curias y ejercían su poder a través de las asambleas y comicios. Es decir, el rey romano tenía atribuciones religiosas, militares y judiciales. Respecto a estas últimas, tenía la facultad de castigar aquellos delitos que excedían de las facultades judiciales y punitivas de las familias. El Senado pues asistía al rey, se componía de las personas más viejas, miembros de familias patriarcas también, por lo que solía denominarse paters o seniors. El Senado desempeñaba las atribuciones del rey cuando éste se encontraba ausente. Y la comitiva era otro órgano encargado de tomar decisiones. Fueron estas decisiones las primeras que se extendieron y fueron así como se empezaron a componer todos los ciudadanos libres, es decir, del pueblo, el cual a su vez se dividía también en 30 curias, 10 de cada una de las tribus primitivas que fundaron Roma. Cuando todas las curias se reunían, se formaba la comitiva curiata. Esta asamblea fue de antecedentes del poder, de decir quién era el más importante en esta jerarquía, ¿no? Entonces, cuando se definió que el rey era el máximo líder de esta cadena que había que respetar, ¿no? De estos escalafones o de estos que hoy en día los podemos conocer como una orden piramidal, es decir, nada se decidía sin que el rey estuviera de acuerdo. Y lo que es la parte del Senado, esta parte era la que complementaba todas las decisiones que el rey a su vez tomaba, es decir, la decisión primaria venía del rey y, y el Senado se encargaba de darle el visto bueno a todas estas decisiones que el rey a su vez tomaba en conjunto con estas comitivas que formaban 10 grupos distintos. Estos 10 grupos parlamentarios, como hoy se les conoce, en aquel entonces eran por familias patriarcales que estaban dominadas únicamente por los hombres. Entonces, es bien importante, quiero aquí mencionar que hoy en día pues no es así, afortunadamente. Ahora la mujer forma un rol prácticamente decisivo en todo lo que se participa, en la política, en el área de derecho. Ahorita tenemos mujeres magistradas, mujeres juezas, lo cual creo que es de gran avance en nuestra época, que en aquel entonces no lo tenían. Entonces, pues, hablando de estos derechos que les comento, pues así se ejercía en aquel entonces. Y bueno, pues eran usos y costumbres, ¿no? Durante los primeros siglos de Roma, los usos eran la única fuente del derecho, desde los fundadores a través de las distintas generaciones que transmitían por tradición la costumbre, es decir, adquirían la autoridad por medio de la costumbre. Ya si el rey faltaba, pues ya tenían al sucesor. Y esto era pues un uso y costumbre de aquella época. Las lecturas son muy extensas, ahorita ya voy casi sobre los 9 minutos y pues el tiempo también es restringido. Básicamente eso es lo que habla la lectura, de la manera en la que se organizaban en aquel entonces. Y pues creo que es muy diferente a como estamos hoy en día. Pues gracias a Dios ahora la mujer tiene un rol fundamental. Y ya no tenemos que depender de las figuras patriarcales para poder tomar una decisión, para poder ocupar un puesto importante. Entonces, pues muchas gracias, espero que sea de su agrado este video.